Aquí está la traducción al español de la historia completa de Joe y Anna, manteniendo la esencia y el estilo del texto original. Joe Whittaker era un hombre de la tierra, callado, solitario y atado a la extensión que trabajaba. Durante 10 años había vivido solo en la vasta y dura llanura de Texas. No había vecinos de los que hablar, ni familia que visitar, solo el zumbido distante del viento y el grito ocasional de un halcón surcando el cielo. Sus días se alargaban bajo el sol implacable, cada uno muy parecido al anterior. Despertar, trabajar, dormir. No tenía a quien rendir cuentas ni con quien hablar. La vieja casa del rancho se alzaba en un pedazo de tierra seca, castigada por el polvo y años de abandono. La madera crujía bajo el peso del tiempo. El tejado, remendado más veces de las que yo podía contar. Pero era suyo. Era lo único que quedaba de la vida que una vez conoció, y había hecho las paces con ello. Esta vida de silencio, esta vida de soledad. Era tarde cuando la tormenta llegó. El viento se intensificó, aullando a través de las llanuras, arrancando la tierra seca. Yo estaba junto a la cerca, reparando un poste roto. Cuando las primeras gotas de lluvia cayeron, no le importó. La tierra necesitaba la lluvia, aunque la tormenta viniera con furia. A él tampoco le importaba la furia. Coincidía con lo que sentía dentro la mayoría de los días. Pero cuando la lluvia se intensificó, algo más llamó su atención. Una figura. Una forma pequeña apareció a través del aguacero, tambaleándose hacia la casa. Al principio, yo pensó que podría ser un animal. Tal vez un coyote. Pero cuando la figura se acercó, su corazón dio un vuelco. Era una mujer. Estaba empapada hasta los huesos, su cabello pegado al rostro, su vestido adherido a su cuerpo como si hubiera sido arrancado de las páginas de una pesadilla. Los ojos de Joe se entrecerraron. Llevaba un vestido de novia, pero estaba roto, sucio, manchado de barro y lluvia. Sus pasos eran débiles, arrastrados, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado para soportar. Estaba cayendo, incapaz de mantenerse en pie. Joe corrió hacia ella, el instinto tomando el control, pero algo lo detuvo. El miedo, la incertidumbre. No parecía una viajera, no como los que yo había visto pasar antes, buscando un lugar para descansar. No, había algo diferente en ella, algo desesperado. Ella colapsó en el porche, un jadeo áspero escapó de sus labios. Su cuerpo temblaba violentamente, como si pudiera romperse en cualquier momento. Joe se quedó allí un instante, congelado, incapaz de moverse. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su mente corría. Se agachó, sus botas hundiéndose en el suelo mojado, y la alcanzó, atrayéndola ligeramente al refugio seco del porche. Oye, ¿estás bien?, murmuró, su voz áspera por años de silencio. Sus ojos se abrieron débilmente, apenas enfocados, pero se fijaron en los de él. Por un momento, no hubo más que un largo silencio entre ellos. Solo la lluvia golpeando el suelo y el viento aullando a lo lejos. Necesito ayuda, susurró ella, su voz apenas audible. El pulso de Joe se aceleró. La desesperación en su voz hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Había vivido solo tanto tiempo, alejado de los problemas del mundo. Pero ahora, de pie bajo la tormenta, todo en él gritaba que este momento había cambiado algo. Ella no era solo una viajera perdida. Estaba huyendo de algo o de alguien. Joe miró hacia arriba, su mente girando. No había forma de saber qué clase de peligro traía consigo. Pero en ese momento, mientras la lluvia los empapaba a ambos y el viento aullaba entre los árboles, yo sabía una cosa con certeza. No podía dejarla allí para que muriera. Vamos, masculló, su voz baja. Vamos a llevarte adentro. Pero mientras la levantaba con cuidado en sus brazos, el peso de lo que ella cargaba, la carga del miedo y la incertidumbre, se asentó en su pecho como una roca. La tormenta seguía rugiendo, y yo sentía que el velo silencioso de su aislamiento comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en años, el viento no se sentía como un viejo amigo. Se sentía como una advertencia. ¿Curioso por saber qué pasa después? Comenta uno y suscríbete para ver cómo el mundo de Joe cambia para siempre.
No olvides Torlax si te está encantando la historia hasta ahora. Yo estaba de pie en la tenue luz de su pequeña cabaña, la puerta crujiendo suavemente mientras se mecía con la tormenta. La mujer, esta novia empapada y temblorosa, yacía inconsciente en su catre desgastado, su vestido mojado pegado a su piel. Joe la observaba desde la entrada, sin saber si acercarse o retroceder. El fuego crepitaba en la esquina, su cálido resplandor proyectando sombras por la habitación, pero para él se sentía frío, un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. Se limpió las manos en los pantalones, intentando sacudirse el peso de la incertidumbre que se asentaba en sus huesos. Había vivido mucho tiempo sin dejar que nadie se acercara. 10 años solo. 10 años sin el peso de los problemas, el dolor, las necesidades de alguien más. Había enterrado esa parte de sí mismo profundamente. Después de Sarah, después de ella, había jurado no dejar que nadie volviera a entrar en su mundo. Pero esta chica, ella era diferente. No era solo una extraña de paso. Sus ojos, débiles y llenos de algo que no había visto en tanto tiempo, miedo, desesperación, lo atraían de una manera que no podía ignorar. Se dio la vuelta, intentando respirar más allá de la opresión en su pecho. No necesitas esto, yo. Masculló para sí mismo, su voz áspera como la de un hombre que no había hablado en demasiado tiempo. No le debes nada. Pero las palabras sonaban vacías. El recuerdo del rostro de Sarah, la forma en que lo había mirado cuando la encontraron, volvió a él, sin invitación. Todavía podía verlo. Incluso ahora, el fuego que había consumido su casa, los escombros de su vida esparcidos por esa tierra carbonizada, el dolor ardiente de saber que no había nada que pudiera hacer para salvarlas y que había fallado. La mandíbula de Joe se apretó. Ese era el precio de abrir tu corazón. Eso era lo que pasaba cuando dejabas entrar a alguien. La tormenta rugía afuera, pero en el silencio de su cabaña, los pensamientos de Joe eran más ruidosos que el viento. ¿Y si vuelve a pasar? Sus dedos se crisparon, y luchó contra el impulso de frotarse la cara para aliviar el dolor en su cabeza. La mujer era una extraña, solo otra persona para añadir a la lista de fantasmas que habían visitado su vida. Si la ayudaba, si la acogía, ¿cuál sería el costo? Más recuerdos, más dolor, más personas que perder. Sin embargo, había algo en sus ojos que hacía tambalear su resolución. Lo había mirado, no con el miedo típico de una extraña, sino con algo crudo, algo familiar, esa mirada suplicante. Era la misma mirada que había visto en los ojos de Sarah en esos últimos momentos antes de que las llamas la consumieran por completo. No lo hagas, se advirtió Joe a sí mismo, su mano descansando en el respaldo de la silla, pero su mente ya había comenzado a vagar hacia el único lugar que odiaba visitar, el pasado. No puedes salvarla, pensó con amargura. Ni siquiera pudiste salvar a tu propia familia. ¿Qué te hace pensar que puedes ayudarla? Pero la imagen de ella, débil, desesperada en ese maldito vestido de novia, se quedó con él. Había estado solo tanto tiempo, sin preocuparse por el mundo más allá de la cerca. Pero ahora, esta chica, esta novia empapada, había cruzado esa línea. Había llegado a él de una manera que nadie más lo había hecho. Era más que una súplica de ayuda. Se sentía como el destino. O tal vez solo era el miedo de un hombre viejo a la soledad finalmente desgastándose. Joe se quedó allí mucho tiempo, observando cómo la chica respiraba superficialmente en su catre. Si no la ayudo, podría morir ahí fuera en la tormenta, en el frío, como un fantasma. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No puedes salvarla, se dijo de nuevo. Pero maldita sea, puedes intentarlo. La tormenta aullaba afuera, la lluvia golpeando las ventanas. Miró sus botas, el barro pegado en ellas. Por un momento, todo en él gritaba que se alejara, que cerrara la puerta, que se aislara del mundo otra vez. Pero sabía que eso era una mentira. No podía. Los hombros de Joe se hundieron. Tomó una respiración profunda. Has vivido 10 años de nada. 10 años fingiendo que estás bien. Tal vez es hora de dejar de fingir. Lentamente, se volvió hacia el catre.
La chica seguía inconsciente, pero parecía estar luchando por mantenerse viva. No pedía nada, pero de alguna manera podía sentir el peso de su desesperación. Su mano vaciló sobre su frente, insegura, temblando con incertidumbre. «No sé por qué viniste aquí», susurró suavemente, como si hablara con el viento. «Pero ya no soy el hombre que solía ser. Y no sé si puedo salvarte, pero lo intentaré». Se sentó junto a ella, sus dedos apartando los mechones mojados de su rostro. Su piel estaba fría al tacto, pero no estaba muerta. No se había ido. Jo cerró los ojos, tomando una respiración profunda. La tormenta rugía afuera, pero en ese momento, el mundo dentro de esa pequeña cabaña se sentía más pequeño, más tranquilo, más vivo de lo que había estado en años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo moverse dentro de él. Un sentimiento que había estado enterrado por mucho tiempo. No era miedo, culpa ni ira. Era esperanza. Una esperanza que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Pero por primera vez en 10 años, Joe Whittaker no estaba solo. Yo estaba sentado junto al fuego, observando a la chica en el catre. Todavía estaba pálida, su respiración superficial y débil. Sus ojos se detuvieron en los moretones alrededor de sus muñecas, marcas de las cuerdas que la habían atado. No había querido involucrarse en los problemas de nadie más. Pero de alguna manera, esta chica había encontrado su camino hacia él y ahora tenía que descubrir por qué. La tormenta rugía afuera, el viento empujando contra las paredes. Pero dentro de la cabaña había una extraña quietud. Era como si el mundo se hubiera detenido, esperando. No sabía qué pensar de ella. No era solo una viajera perdida. Sus ojos, incluso cerrados, le decían eso. Había visto cosas que nadie debería ver. Su respiración se estabilizó mientras se movía. Lentamente, abrió los ojos, entrecerrándolos contra la luz del fuego, su rostro suave pero desgastado por el agotamiento. Su mirada recorrió la habitación, asimilando la sencilla cabaña. Joe no habló, solo la dejó observarlo todo. No sabía qué decir. Cuando sus ojos finalmente se posaron en él, no parecía sorprendida, solo cautelosa. Parpadeó 1, 2 veces, como si no estuviera segura de si él era real o solo otro fantasma de su pasado. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz débil. Joe tragó, inclinándose un poco hacia adelante. Estás a salvo por ahora. Ella parpadeó de nuevo. Y luego, lentamente, con cautela, se sentó, haciendo una mueca al hacerlo. Su vestido de novia, alguna vez blanco, ahora era un desastre empapado y roto de tela. Se adhería a ella como si hubiera pasado por el infierno. Y tal vez lo había hecho. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, su voz temblando. ¿Por qué me ayudaste? Joe no respondió de inmediato. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. No sabía por qué la había ayudado, más allá de que sentía que era lo correcto. Pero la pregunta tenía que hacerse. Ella necesitaba saber que no era un tonto que arriesgaría su vida por cualquiera. Estabas ahí fuera en la tormenta, dijo finalmente, su voz baja, casi áspera. Estabas a punto de morir si no lo hacía. Ella sintió lentamente, como si entendiera. Pero había más. No estaba allí solo por la tormenta. Eso era evidente. Había algo en sus ojos, algo no dicho que flotaba en el aire entre ellos. «Huí», susurró ella, su voz quebrándose. No podía quedarme allí por más tiempo. El corazón de Joe se apretó. Podía ver el dolor en sus ojos, incluso a través del agotamiento. Esto no se trataba solo de la tormenta. Había estado huyendo de algo peor, algo que él no quería pensar. ¿Huir de qué?, preguntó, su voz un poco más cortante de lo que pretendía. Ella tragó con fuerza, pero las palabras no salieron fácilmente. De una vida que no elegí, de un hombre que no quería. Sus manos temblaron mientras se abrazaba las rodillas contra el pecho, encogiéndose en sí misma. Mi padre me prometió a él. Un hombre que no se preocupa por mí. Es cruel y no podía hacerlo. No podía casarme con él.
El aliento de Joe se detuvo en su garganta. No necesitaba saber los detalles. Podía verlo en su rostro, en la forma en que su voz se quebraba al hablar. Podía sentir su dolor, y le recordaba al suyo. Entendía lo que era estar atrapado, tener tu futuro decidido por la mano de alguien más. ¿Quién es él?, preguntó Joe, su voz más suave ahora mientras veía las lágrimas acumularse en sus ojos. No quería que llorara. No frente a él. Ella negó con la cabeza, sus ojos bajos. Un hombre llamado Robert Harris. Es rico, poderoso, pero vaciló, luchando por encontrar las palabras. No es un hombre, Joe. Es un monstruo. Mi padre me vendió a él. Y cuando intenté huir, él envió hombres tras de mí. Iban a traerme de vuelta, pero no podía regresar. No podía. Joe escuchó, su corazón apesadumbrado. No sabía quién era este Robert Harris, pero podía decir que no quería descubrirlo. Había una oscuridad en la voz de la chica que lo decía todo. ¿Y tu padre?, preguntó Joe, aunque no necesitaba hacerlo. Ya lo sabía. Ella asintió. Él fue quien me vendió. No le importaba. Nunca le importó. El puño de Joe se apretó, la vieja ira revolviéndose dentro de él. Había escuchado historias sobre hombres como este, hombres que pensaban que poseían a las personas, que veían a sus hijas como nada más que propiedades. Le hervía la sangre. No tuve opción, susurró ella, sus ojos cayendo a su regazo, donde sus manos retorcían la tela de su vestido. No tuve opción más que huir. Joe se quedó en silencio, observándola. Había estado allí antes, parado al borde de una decisión que podía cambiar todo. Pero esta vez, no era solo él. Esta chica, esta mujer, estaba frente a él, huyendo de una vida que no podía vivir, buscando algo que no sabía cómo pedir. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera ayudar, pero las palabras no llegaban. No sabía cómo ofrecer consuelo a alguien que había pasado por tanto. Así que simplemente se quedó allí, sus ojos fijos en los de ella, entendiendo. Ella lo miró, sus ojos buscando en su rostro como si buscara algo que él no podía darle. Pero entonces, allí estaba, un destello de algo. No era esperanza, aún no. Pero era el comienzo de algo. Un destello de creencia de que tal vez, solo tal vez, podría confiar en él. Joe suspiró, una respiración larga y profunda. No tienes que volver. Ni con él. Ni con nadie. Ella lo miró y, por primera vez, una pequeña sonrisa, real aunque débil, tiró de las comisuras de sus labios. Gracias. Joe asintió, pero dentro de sí ya se preguntaba si esta era la elección correcta. Ayudarla significaba arriesgar todo lo que había construido a lo largo de los años. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y, en el fondo, no estaba seguro de estar listo para eso. Pero había hecho su elección. Y ahora no había vuelta atrás. El fuego crepitaba abajo, el viento aullando afuera mientras Joe se sentaba frente a Ana en la pequeña mesa. La lluvia había disminuido, pero la tormenta aún colgaba pesada en el aire, presionando la tierra como un secreto que no podía guardarse. Ana había comido, pero la tensión en sus hombros no se había aliviado. Estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo, sus ojos distantes, como si pudiera escuchar algo justo más allá de las paredes de la cabaña, algo que no era la tormenta. Joe se sirvió otro trago, el líquido ámbar girando en su vaso. Miró fijamente al fuego, intentando evitar que sus pensamientos se desbocaran. Siempre había sido un hombre de acción, de hacer, de trabajar la tierra y dejar que el silencio se encargara del resto. Pero Ana lo había cambiado todo. En solo unas horas, su vida se había puesto patas arriba. La miró de nuevo. La chica parecía frágil bajo la tenue luz, pero yo sabía que no debía confundir su apariencia con debilidad. Ya le había demostrado eso, su fuerza, su voluntad de sobrevivir. Estaba en la forma en que se mantenía incluso ahora. En la forma en que hablaba sin disculpas, como si todo lo que había pasado solo la hubiera hecho más fuerte. Tú dijiste que huiste, habló yo finalmente, su voz áspera. Pero no me dijiste por qué.
Ana tomó una respiración, sus labios temblando ligeramente, su mirada pasando del fuego al suelo, sus dedos trazando el borde de la mesa. Yo podía ver la tormenta dentro de ella, la guerra entre lo que quería decir y lo que temía admitir. Mi padre, comenzó, su voz suave pero firme, como un animal herido tratando de encontrar su equilibrio. Me vendió a un hombre llamado Robert Harris. Joe se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. ¿Te vendió? Ana asintió, sus ojos sin encontrar los de él. Sí. Me vendió como si fuera ganado. Me obligó a casarme con él. El pecho de Joe se apretó. Había escuchado historias de hombres así, los ricos, los poderosos, que pensaban que podían comprar cualquier cosa que quisieran, incluidas las personas. Pero escucharlo de ella hacía que su sangre hirviera. ¿Y no tuviste elección? No tuve elección, repitió ella, su voz ahora más dura, las palabras saliendo como si se arrancaran de su garganta. Nunca quise casarme con él. Pero mi padre, él no se preocupaba. Pensó que era un buen partido. Robert Harris tiene dinero, tierras, es poderoso. Mi padre pensó que me estaba haciendo un favor. Los puños de Joe se apretaron alrededor de su vaso. ¿Y tú? Preguntó, su voz un gruñido bajo. ¿Qué querías tú? Ella lo miró entonces, sus ojos buscando en su rostro, como si intentara encontrar algo. Tal vez confianza, tal vez seguridad. Sus hombros se hundieron, el peso de su pasado presionándola. Quería libertad. Quería mi vida de vuelta. Nunca pedí esto. El corazón de Joe se dolió por ella. Podía ver la fractura en sus ojos, la crudeza de su dolor. Todavía era esa chica en el vestido de novia, aún cargando el peso de una vida que no era suya para vivir. Háblame de él, dijo Joe, su voz tranquila pero intensa. Robert Harris. ¿Cómo es? Los labios de Ana se apretaron en una línea fina, sus ojos destellando con algo oscuro, algo que hizo que el estómago de Joe se retorciera. No es lo que parece. Es encantador cuando quiere, pero debajo de eso es cruel. Sus manos apretaron el borde de la mesa, la tensión en sus dedos poniendo nervioso a Joe. Es el tipo de hombre que te hace sentir que no eres nada, que eres una posesión. Controla todo. Me controlaba a mí. Joe sintió que su estómago se retorcía al pensar en alguien así teniendo poder sobre ella, sobre cualquiera. Se inclinó hacia adelante, sus manos en la mesa, su voz firme. ¿Y tu padre? ¿Solo dejó que eso ocurriera? Ana negó con la cabeza, el dolor claro en su rostro. Mi padre no se preocupaba. Pensó que era bueno para mí. Pensó que debía estar agradecida, pero no lo estaba. No podía vivir así. Joe respiró hondo, empujando la ira hacia abajo. Tenía sus propios demonios, sus propias cicatrices. Pero esto se sentía diferente. No se trataba solo de un hombre y una mujer. Se trataba de algo más grande, algo feo, un sistema que estaba roto mucho antes de que Anne entrara en él. Entonces huiste, dijo Joe suavemente. Ana asintió, sus ojos cayendo de nuevo, y Joe vio el miedo en ellos. Sí. Pero él sigue ahí fuera, ¿no es así? Robert Harris. No es el único, susurró ella. Su familia, sus hombres. Todos están buscándome. No se detendrán ante nada para traerme de vuelta. Piensan que soy solo, una posesión para reclamar.